migraciones en México, cambios, continuidad y retos. Se dice que la migración de México a Estados Unidos ha tenido varias transformaciones en los últimos 40 años. Estos se dividen en 3 etapas. La primera etapa es cuando se dio la creación del programa Bracero, que es el acuerdo que permitió a los migrantes trabajar en Estados Unidos de manera legal. La segunda etapa empieza con el final del programa Bracero y la tercera cuando se intensificó la vigilancia fronteriza. Este tema lo dividimos en 2, que es retos y cambios. Entre los principales cambios que existen en la migración de México a Estados Unidos están las políticas migratorias. Se dice que actualmente los migrantes se han aumentado las penas para los indocumentados. En los planes de estadía, se dice que los planes de estadía, o sea, de los migrantes de quedarse en cierto país, han cambiado también. Ya no permanecen el mismo tiempo que anteriormente. Los patrones de migración, también se dice que la migración pasó de ser circular, de ser masculina y regional, a establecida, familiar y de dimensiones nacionales. Los retos que enfrenta la migración se dividen en 2 tipos de migración, que son la migración de retorno y la migración de refugiados. La migración de retorno es el desplazamiento que implica que los migrantes regresen a su país de origen. Esto es un reto porque regularmente, pues, cuando los migrantes regresan a su país o a su región de donde son originarios, regularmente se encuentran a retos como que no encuentran trabajo, cuestiones así. La migración de refugio se dice que son cuando una persona huye de su país para buscar protección. Esto implica un reto porque regularmente los refugiados sufren discriminación, no tienen acceso a una vivienda o a un empleo. También otro tema es sobre la migración y políticas públicas. En ella encontramos que México ha avanzado en la incorporación de migrantes en el sistema educativo. Esto también se enfoca en la integración de menores y jóvenes migrantes, también en las comunidades escolares. El programa binacional de educación migrante facilita el reconocimiento de estudios y de la ubicación escolar. Dice que el 10.9% de la población retornada ha sido registrada en otros países. El 2.2% carece de sus actas de nacimiento. También se han eliminado requisitos de traducción de documentos para la inscripción escolar. Se enfoca en la integración y en que cada día estos migrantes van más allá. Bueno, en la semana 3 vimos un tema muy importante, lo que es política y discurso en el tratamiento migratorio de la 4T. Yo voy a empezar hablándoles de algo muy importante y creo que es fundamental, es las garantías individuales y los derechos humanos, no solo para mexicanos, que nosotros como mexicanos obviamente gozamos de esos derechos, sino que también migrantes. Dice el artículo 1 de la Constitución que todas las personas tienen derechos o garantías de los derechos aceptados según la Constitución y también según los tratados con los que México está incluido en el ámbito internacional. O sea que si México tiene relaciones, por ejemplo, con Canadá, creo que Canadá, cuando un mexicano está en ese país, debe de tener ciertos derechos o los derechos con los que México y Canadá tienen el acuerdo. También les voy a hablar del título, ¿no? La 4T. Según el enfoque discursivo de López Obrador, dice que representa las fluctuaciones de las variantes, ¿no? De que por ejemplo ha observado la efectividad o ineficiencia, dependiendo de cómo sea la situación de las políticas migratorias, si favorecen o perjudican a nuestro país, ¿no? También nos habla de que hay migrantes como objeto y migrantes como sujeto. Los migrantes como objeto son personas que son obligadas a irse de su territorio, ya sea por la violencia que existe en su país, por las leyes que no los dejan, que no tienen algún tipo de libertad, o algunos de ese tipo de índole, ¿no? O algún
algún desastre natural, y el migrante como sujeto es el que se va, digamos que por su propia cuenta, ¿no? Que está dispuesto a irse, que él solito se quiere ir, ya sea para mejorar su calidad de vida, calidad educativa o de salud. Bueno, pues yo les voy a hablar de las leyes de migraciones. Las leyes de migraciones se crearon con el marco de respeto, de protección y de poder salvaguardar los derechos de los niños, jóvenes y adultos. Asimismo, tiene el objetivo y los elementos de poder reconocer que no se debe de discriminar a nadie. La ley de refugiados los refugiados son personas que llegan a otros países a refugiarse, ya sea porque en su país de origen han sufrido violencia o han tenido otro tipo de situaciones. También la ley de refugiados garantiza que se les tomen en cuenta sus derechos humanos. El PRONAID, un programa en el que toma en cuenta la igualdad y la no discriminación, se vuelve a tomar en cuenta esos aspectos. También promueve el ejercicio de los derechos y los ámbitos de la educación, de la salud y del trabajo. Asimismo, también habla de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes Migrantes, en el cual dice que los niños tienen derecho a recibir asilo dependiendo en el país en el que se encuentren, que se proteja a sus familiares, inclusive si no están cerca de ellos, y que ellos puedan recibir y no se les niegue ninguna documentación o cualquier trámite que ellos necesiten realizar. Bueno, también hablamos del programa del retorno, que ayuda a los migrantes a volver a sus lugares de origen de forma segura. Las edades en las que es más común volver está entre los 5 y los 14 años y los 18 a los 32 años. Habla de que ellos tienen que regresar y sufren un momento de adaptación, primeramente para la lengua, porque los niños asisten a las primarias, a las escuelas, y pues todo les enseñan en inglés, entonces acá regresan y pues sufren un cambio de idioma porque acá todo es en español. Habla de la ley HB 56, que es una ley que se hizo en el 2011, que habla de que se le niegan todos los derechos a los migrantes, les niegan los servicios públicos a todos los migrantes indocumentados. También habla del programa especial de migración, que son proyectos que contribuyen al desarrollo para que los migrantes puedan lograr un desarrollo en sus localidades de origen. Por último, vamos a hablar de las perspectivas de un trabajo educativo con poblaciones migrantes. Si bien ya se habló de las políticas, de los programas, del cómo regresan, de dónde son y de dónde vienen estos migrantes, ahora qué se va a hacer con la educación de esos pequeños que también son migrantes, no solamente nacionales e internacionales, sino estamos hablando, por ejemplo, de los niños jornaleros migrantes que llegan a las diversas localidades de nuestro estado o del país. Sabemos que la educación es un derecho, pero ¿qué tan efectivo es ese derecho? En muchas ocasiones solamente se dice que se tiene derecho a la educación, sin embargo vemos que existen niños que no han sido alfabetizados o niños que solamente cursan 1 o 2 grados en educación básica. Posteriormente hablamos de las escuelas multigrado. ¿Cuáles son estas? Regularmente sean del sistema educativo SEP o en su caso CONAFE. ¿Qué es lo que hacen ellos? Trabajar con estas poblaciones migrantes en cierta manera, se adaptan a esta población que es la más vulnerable. No solamente estamos hablando de que los demás niños pueden estar vulnerables, sino ellos al trabajo forzado, a la no educación, a la discriminación y al olvido por parte de las instituciones, porque una cosa es lo que en letra existe y otra cosa es lo que en acción se ejerce en estas poblaciones.
En este caso, cuando se trata de poblaciones migrantes jornaleras o grupos multigrados, se habla de que sí se puede trabajar con ellos siempre y cuando se trate un solo tema y se va trabajando por fases. En el caso de educación básica, fase 2, 3, 4 y 5 trabajarían el mismo tema con diferentes actividades. Y en la de multinivel sería preescolar, trabajaría una actividad con el mismo tema, primaria otro y secundaria otro, pero a final de cuentas se tiene que dar la transversalidad para que también se abarquen todas las demás áreas.